consejero de Presidencia, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, alcaldes, subsecretarios del Ministerio de la Presidencia, directores generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio de Economía y Competitividad, directores generales de la Comunidad de Madrid, de Comercio, de Administración Local de Calidad de los Servicios, concejales, demás autoridades municipales, representantes de las asociaciones empresariales y de la Cámara de Comercio de Madrid. Buenos días a todos. Quisiera comenzar esta breve intervención dando las gracias a todos los asistentes por su interés. Pone de manifiesto que todos queréis promover la iniciativa emprendedora, todos queréis facilitar la actividad económica. En un contexto económico tan complicado como el que nos ha tocado vivir, todos los que ostentamos puestos de responsabilidad en los distintos niveles de la administración estatal, autonómica o local, debemos dedicar toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo precisamente a ese objetivo, el objetivo de crear empleo y de generar actividad económica. El protocolo que acabamos de firmar es la mejor expresión de ese objetivo común y es una manifestación, como ya se ha puesto de manifiesto, de la estrecha colaboración entre las administraciones públicas. Y así podemos ver cómo el Gobierno de la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda, Economía y Competitividad, la Comunidad de Madrid, las entidades locales, representadas hoy por la Federación Madrileña y la Federación Nacional, hemos trabajado conjuntamente para poner a disposición de los ciudadanos una plataforma ágil y dinámica, adaptada totalmente a la normativa autonómica vigente en la materia, que permite la puesta en marcha de un negocio de manera inmediata, presentando de manera telemática las declaraciones responsables. En este sentido, me gustaría recordar cómo la Comunidad de Madrid ha sido pionera desde hace muchos años en introducir medidas de simplificación administrativa, eliminar barreras, suprimir trámites burocráticos y así hemos permitido que tanto las pequeñas empresas como las grandes, como las medianas, como los autónomos ejerzan su actividad en un marco jurídico sencillo, flexible y de acuerdo con el principio de libertad de empresa que contiene nuestra Constitución. Una reciente iniciativa en ese sentido fue la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial del año 2012, que eliminó totalmente las licencias urbanísticas que antiguamente eran necesarias para ejercer una actividad comercial, una actividad de servicios o de oficinas, y se sustituyó por un régimen simplificado de declaraciones responsables. Esta supresión ha sido total y es un rasgo característico de Madrid, siempre a la cabeza, sin ningún tipo de limitación, ni por razón de la superficie, ni por razón del tipo de actuación urbanística. En este sentido, hemos ido más allá de la ley básica estatal y hemos hecho posible que todos los empresarios del sector comercial, de los servicios y las oficinas se beneficien de esa eliminación de las licencias urbanísticas, mientras que en la normativa estatal existe una limitación de hasta 750 metros cuadrados. De esa manera, con la ley de dinamización de la actividad comercial, hemos pasado de unos controles previos, que eran las licencias urbanísticas, a unos controles a posteriori, a través de esas declaraciones responsables, lo que hace que no se impide ni se retrasa la puesta en funcionamiento de ningún negocio. Pero, eso sí, tenemos un procedimiento sancionador específico en la materia para que no se pueda hacer un abuso de esas declaraciones responsables. Eso ha supuesto un cambio de modelo, un cambio de procedimiento y, lo que es más importante, un cambio de mentalidad, y no ha sido sencillo. Los ayuntamientos han tenido que adaptarse y con ese objetivo la consejería que dirijo ha estado próxima a ellos, asesorándoles de cuál era la manera más adecuada de adaptar las ordenanzas municipales a la ley autonómica de la Comunidad de Madrid. Y ahora, hoy también seguimos al lado de ellos, animándoles a integrarse a esta plataforma Emprenden 3, que va a permitir a los madrileños presentar sus declaraciones responsables sin acudir a los ayuntamientos y, por tanto, buscando una gestión municipal más ágil y eficiente. Trabajando todos juntos conseguiremos otra vez que Madrid sea punta de lanza en la modernización y la simplificación administrativa mediante esta aplicación de políticas liberalizadoras que permiten un entorno favorable para la actividad económica, que promueven la inversión y, por supuesto, la creación de empleo. Estas medidas de liberalización, de supresión de trabas, son características de Madrid, como son también características de Madrid, y vamos abriendo camino la política de austeridad del gasto, la política de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que Madrid siempre cumple, es la administración que mejor cumple, y con eso contribuimos al cumplimiento de las cuentas de España. Y aprovecho aquí para dar una gran felicitación a la
Federación de Municipios de España, de Madrid, a todos los alcaldes, autoridades municipales que están aquí presentes, por el excelente resultado que ha permitido que las cuentas que se han presentado ante la Unión Europea sean unas cuentas satisfactorias. Por ese motivo de que la Comunidad de Madrid cumple siempre con la estabilidad presupuestaria, tenemos la deuda más baja de las comunidades autónomas y gracias a esa austeridad y ese cumplimiento tenemos la fiscalidad más baja de toda España. Por eso, Madrid es el motor económico de España, es una región que apunta a signos evidentes de recuperación, pero debemos seguir trabajando para que no se nos escape ni una sola iniciativa emprendedora y con ese motivo ponemos hoy a disposición de todos los madrileños, gracias al trabajo de la Administración del Estado y de los municipios, la plataforma Emprende 3, que hará todavía más sencillo crear una empresa, ejercitar actividades económicas y con ello lo que conseguiremos generar riqueza y reactivar nuestra economía. Muchas gracias a todos.